Un saludo enorme, jóvenes. Soy el profesor Eric Víquez de Apoyo Educativo. Este va a ser el video de el manual del conductor, la explicación de los 10 capítulos con el material que tengo yo. Para los que no me conocen, soy profesor de Apoyo Educativo, soy el fundador de una academia virtual que nos dedicamos a la preparación de los muchachos de primero y segundo nivel escolar, tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, bachillerato por edad, académico, a tu medida y por madurez. También por cursos de naturalización. Esto es un pequeño resumen para que sepan en qué les puedo servir ahora sí. Ok, vamos a compartir pantalla primero que todo. Como les decía, este es el material de apoyo educativo, es mi trabajo, para que no vayan a tener dudas de que esto es de otra persona, que nada que ver. Y vamos a hablar de los 10 capítulos que vienen organizados del 1 al 10 hasta el último, que es el de motocicletas. Se dan cuenta que es de mi academia porque trae mi sello y no hay ningún problema respecto a eso porque tiene justamente la explicación uno por uno. Ok, en el primer capítulo es el referente a los aspectos generales del tránsito y la seguridad vial. Quería comentarles también que lejos de profesor solamente, muchos de estos, lo que tenga que ver con legislación de tránsito, lo que tenga que ver con algún tipo de legislación ajena directamente a la ley de tránsito o en su defecto a lo que tenga que ver con cualquier tipo de código, se los voy a explicar bastante más claro porque soy abogado también. Entonces, no solamente vamos a regirnos con un profe que está explicando o con un caballero que sea oficial de tránsito, que conozca el TI maneje la calle, pero no así la legislación o las leyes como tal, o alguien que en realidad no tiene ningún conocimiento y les quiere hacer una explicación sin tener bases. Ok. Decíamos entonces, jóvenes, que el aspecto general del tránsito y la seguridad vial es el aspecto general amplio de lo que tenga que ver desde el inicio de la previsión de los automotores en Costa Rica y cómo se ha ido a través del tiempo y de los años mejorando la protección no solamente del conductor, sino también de la persona que está a pie en una calle, en una parada, pasando un semáforo. Es en donde exista una debida protección, un equilibrio entre el conductor y él y la persona que está aquí, ¿verdad? Entonces nos dice un poquito en la teoría, ¿verdad? Que el primer vehículo circuló en San José en 1912 y en 1920 se publicó el primer código de circulación. Fue algo un poquito rápido, porque recordemos que a nivel cultural, a nivel social de Costa Rica, siempre hemos andado a caballo o hemos andado en carretas. El carácter peatonal de todo siempre ha sido algo muy conocido, porque somos un país pobre en realidad. En esas épocas, pues era lo mismo, y eran pues personas con mucho dinero los que podían darse esos lujos de tener un carro, ¿verdad? Nos dice que a inicios de la década de los 70 comienza un crecimiento inesperado en el volumen de automóviles, como una consecuencia al alza en los accidentes de tránsito. Ok, si estamos viviendo en un lugar donde no hay carros, quiere decir que va a haber un, un no va a haber un incremento en un accidente, puesto que ahí no hay ningún automotor que pueda provocarlo, ¿verdad? El problema es que, por ejemplo, en países como la India, países como China,
países como la Unión Soviética o Rusia, que son miles y miles de personas que conviven en, en, en determinado lugar. Entonces, quiere decir que hay muchísima gente y muchísimos carros. Entonces, se dispara la escala de accidentes y eso es lo que se refiere al tema de que a la hora que entraron tanto carrito, se ocasionó pues más accidentes, ¿verdad? Entonces, caemos dentro de los subtemas de la primera unidad, a que el tránsito es un sistema integrado por tres componentes: el ser humano, el vehículo, la vía o su entorno. Vamos a explicar por ahí. El ser humano, obviamente, creador y eh, conductor o pasajero de ese medio de transporte, en donde a nivel jurídico diremos que un carro es eso lo he visto en los exámenes, es un bien mueble. Un alumno pues un día se burló un poquitillo de ese servidor porque me dijo que un mueble es otra cosa. En derecho vemos un bien mueble como aquel bien que no está adherido a la tierra y que puede tener movimiento, tiene un registro público especial, tiene una figura jurídica para poderlo vender, para poderlo traspasar especial. Ese bien mueble se llama vehículos. Los bienes muebles son los carros, las bicicletas, las motos, todo lo que tenga placa y lo que circule y pague impuestos se llama bien mueble. Consecuentemente está regulado bajo la ley de transporte, ¿verdad? Entonces, como les decía, para cerrar la idea, al ser un bien mueble, tiene un registro de muebles donde usted va a vender su carro y tiene que inscribirlo para recibirlo, para traspasarlo. Paga timbres porque tiene una placa, se rige bajo una norma especial de transportes, tiene que respetar la ley de tránsito y también, pues, a la hora que lo vas a vender, pueden venderlo con una carta que se llama prenda. Entonces, eso es los tres aspectos que corresponden al sistema integrado de tránsito: el ser humano, el vehículo y naturalmente pues la vía o el entorno. ¿Qué es la vía o el entorno? Pues la calle, sea de pavimentada, sea de lastre, sea de tierra, como sea, donde circule un vehículo y donde haya que respetar una señal de tránsito específica, sea un alto, sea un semáforo, sea un SEA, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre los tres conforman lo que se llama trilogía vial. Recordemos, ¿por qué trilogía? Porque en el tridente o en la triada tiene que haber un ser humano, el que maneja el vehículo, tiene que haber, por supuesto, una vía, ¿verdad? Tiene que haber un vehículo para que pueda hacer obviamente la triada o el aspecto de la trilogía vial, ¿verdad? El elemento más importante de la circulación, amigos, son los conductores. Es el factor humano, por supuesto. Lo más importante es el bien jurídico protegido que se llama ser humano. Entonces, ese bien jurídico, esa persona que maneja, puede ser el dueño del vehículo, puede ser un chofer, puede ser un pasajero o un pobre eh, elemento que venía pasando la calle y fue objeto de un accidente de tránsito. El bien jurídico es lo que se tutela en el derecho en la ley de tránsito, que es el ser humano, ¿verdad? También obviamente el bien que usted tenga, su carrito, su moto, ¿verdad? Su camión, pero lo que la ley procura es que sea el ser humano el protegido, ¿verdad? Naturalmente. ¿Qué se diferencia el tránsito del transporte? Nos dice que el tránsito es la acción de desplazarse o trasladarse de un lugar a otro. Ok. En la Constitución Política nos determina que todo costarricense o nacionalizado tiene libre tránsito en el territorio nacional. Y no es que seamos carros, es que es un derecho fundamental en la Constitución que todos tenemos de andar
Yo puedo ir a Heredia si yo quiero, sin pedirle permiso al alcalde de acá, como en otros países, o puedo irme a Limón a solearme sin tener que pedir permiso a la fuerza pública para yo poder ir a Limón. Eso tiene que ver con la libertad de tránsito que tenemos por la Constitución política. Y el transporte, pues, obviamente, es la acción de trasladar a una persona de un lugar a otro. Yo tengo un taxi y me llevo a X persona que va para Limón. Soy transportista y lo que estoy haciendo, como dice, reiterando la palabra, transportar a alguien a cierto lugar que él me pida. Puede darse el caso, pues, remunerado, que me esté pagando, o simplemente sea un familiar o un amigo, yo lo estoy llevando nada más. Entonces, ¿qué es la seguridad vial, Juan? La seguridad vial, entonces, es la disciplina que estudia y aplica las acciones y mecanismos tendientes a garantizar el buen funcionamiento de la circulación pública. ¿Qué es eso? Traducido al español. La seguridad vial es la observancia que se debe aplicar para que usted pueda manejar o pueda ser parte de la triada de tránsito, ¿verdad? Que hablamos hace un momentito, respetando las señales de tránsito, cuidando la integridad de los suyos y de los que no son suyos, si usted es transportista, manejando conscientemente, respetando las señales de tránsito, usando cinturón, andando las llantas debidamente en buen estado, en caso de un frenazo, los frenos en buen estado, que al carro no le falte aceite, que es, en fin, que se respete lo que el manual del conductor nos exige. El carro en buen estado, porque si no, no va a pasar RITEVE, no va a pasar revisión técnica, y si andas en la calle se expone a multones enormes y adiós carrito, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la seguridad vial, jóvenes? Es la prevención de accidentes, precisamente, lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que es respetuosa del derecho, respetuosa de la ley de tránsito, consecuentemente usted no va a andar en velocidades extrañas, fuertísimas, rapidísimo, usted no va a andar haciendo vueltas en U en ciertos lugares, usted no va a parquear en lugares donde es prohibido el parqueo o rayar en doble línea amarilla, brincarse semáforos peatonales, porque mucha gente piensa que el semáforo peatonal es para los carros, no, es para el peatón. Ok. Sí, siguiendo en esa línea de tiempo, tenemos que buscar una proporción adecuada en la educación de las personas para que respeten esa ley, lo que tenga que ver con las vías y lo que tenga que ver con los carros, ¿verdad? ¿Por qué con las vías? Porque hay lugares donde la persona no puede transitar porque no hay aceras. Entonces tiene que andar a orillas y se expone a un accidente de tránsito en donde se puede aducir inobservancia de protección de las municipalidades en ese lugar al no haber una acera y no le echan la culpa a nadie y tal vez tuviste un accidente, perdió una pierna, perdió un bracito o perdió la vida, ¿verdad? Como ha sucedido mucho. Entonces, la relación de los conceptos de tránsito y seguridad podemos hacerlo a nivel amplio, integrando el concepto de sociedad a una definición integral de la materia de tránsito y seguridad vial. Es el estudio del uso de la vía pública y de sus factores, actividades o elementos correlativos a fin de proponer y aplicar los medios tendientes a lograr en ella una circulación y convivencia, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué es lo que busca la seguridad vial? Que usted, su familia, sus desconocidos, los que conocerás en el futuro y los que aún no han nacido, tengan una educación previa para que no en la práctica, luego del accidente, se arrepienta de lo que pasó. Ok. El segundo capítulo, jóvenes, es la legislación de tránsito. ¿Qué es la legislación de tránsito? Es más, ¿qué es legislación? Como abogado les explico que la legislación es la manera donde se plasma las leyes que se tienen que cumplir. En otro caso, vamos a ubicarlo más para acá. La Constitución Política de Costa Rica es la carta magna o norma fundamental que tenemos en Costa Rica para que se cumplan las leyes de todos los tipos.
De hecho, la Constitución política tiene las leyes de todo tipo. De ella nacen todos los derechos, las obligaciones, penas, sanciones y todo. Ok, ¿qué significa eso? De la Constitución política sale el Código de Familia, sale el Código Laboral, sale la Ley de Tránsito, sale eh, todo lo que tenga que ver con la legislación de tránsito. Ahí está todo, porque es lo que les dije al puro principio. El libre tránsito que tenemos, sean extranjeros y seamos ticos, de andar donde nos plazca sin tener que pedir permiso. Eso se llama libre tránsito, derecho fundamental de la Constitución política, totalmente protegido por la Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces, eso es la legislación de tránsito. La posibilidad donde haya un documento que diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero nada que ver impidiendo que usted se mueva donde quiera. Toda vez, ojo, que usted no se va a ir en caso de una agresión, un homicidio, usted puede ir a meter la nariz porque no lo dejan. Y no es que le estén impidiendo el libre tránsito, sino que hay una medida, una ley penal que impide fisgonear y meterse donde no debe. Caso de un accidente de tránsito, donde X y Y chocan y se mueren todos, usted no te puede ir a meter a tomarle fotos a ellos, porque eso es un delito, ¿verdad? O porque usted le cayó mal fulanito, le hace una carita feliz al carrito del que acaba de pintar, o sea un carrazo o sea no, porque es un bien mueble de esa persona. Y es ahí donde recae el derecho aplicable al daño que se le está haciendo al bien. Eso no es libre tránsito, ojo. Una cosa es la libertad, otra cosa es el libertinaje, eso es muy diferente. Ok. Sobre la ley de tránsito que les hablaba, ¿verdad? En la Constitución lo determina, pero también hay un, un fundamento por aparte de la Constitución que nos habla sobre todo lo que tenga que ver con bienes muebles, semovientes y todo lo... Ahorita les voy a explicar qué es un semoviente. Aquí viene, pero les voy a explicar qué más. Ok, todos los bienes como tal eh, tienen que ver solamente con las cosas que sean de uso transporte. ¿Por qué la ley de tránsito no protege mi casa? ¿Por qué no protege el árbol de mango que tengo al frente? Porque la ley de tránsito protege únicamente a los vehículos. También se puede aplicar eh, no solo a los que andan en las calles, también a los aviones y a los barcos, a las avionetas, a las bicicletas, esas finísimas que tienen placa, a esas motos que hacen un escándalo de Uber Eats, ¿verdad? Todo eso tiene que pagar impuestos. Al pagar impuestos está inscrito ¿cómo se llama? Registro público de muebles, de bienes muebles, y como tal son protegidos por la ley de tránsito. ¿Qué decía sobre el régimen ferroviario y el tránsito de semovientes? Se supone, jóvenes, que estamos hablando de cuestiones inanimadas, ¿verdad? O sea, que no tienen vida. Ustedes me van a decir, profesor, pero ¿por qué un tren no es un bien mueble? En realidad un tren es una figura especial, que sí ingresa en la ley de tránsito, en realidad, porque él transita. Es redundante, pero transita. Pero es especial, tiene una ley específica. No así los semovientes o animales en vía, porque si yo voy en una calle y anda un burro a la par de la acera, él no es ni ser humano ni es un vehículo. Ese animal no tiene que estar ahí, primero que todo, y al dueño le recae una multa mediante la ley de tránsito por abandono, o sea, por el SENASA también, pero no porque es un carro ni un ser humano, ¿verdad? Ok, eso es lo que acabamos de hablar sobre las sanciones, ¿verdad? Las sanciones, ¿qué es una sanción, jóvenes? Aquellas personas que incumplan el deber de cuidado de hacer o no hacer algo. O que no me voy a meter mucho a leyes, porque no es ni importante ni necesario. Perdón.
es lo que es referente a la ley de tránsito. Vamos a poner un ejemplo, tenemos un vehículo y venimos muy rápido, nos brincamos un alto y provocamos un accidente, pero no porque yo le pegué al carro, sino porque se asustó, frenó y el del muchacho de la moto que venía atrás se mató. En derecho hay muchos tipos de accidentes, culpables y dolosos. El culpable es el que suena ridículo decirlo porque yo tengo la culpa, o sea, no quise hacer lo que pasó, pero lo hice. Y el doloso o totalmente fue que yo le eché el carro a alguien para matarlo. Ahí entra otra figura que en su momento verán que es una de las penas más graves que hay en la ley de tránsito, que es el homicidio, ¿verdad? Hay un tribunal de tránsito, un juzgado de tránsito, como hay de todo tipo, jóvenes. Hay de familia, hay comercial, hay agrario, hay administrativo y también hay de tránsito. Hay jueces de tránsito que alguien me le arriba el carro, como dicen los chiquillos, y vamos a un juicio. El juez determinará quién tiene la razón y quién tiene que pagar al otro. Entonces, si vemos por acá, todo tiene que ver con lo que les estaba diciendo acerca de la ley de tránsito como tal, ¿verdad? Otro aspecto importante son los requisitos de la seguridad, en carretera. ¿Qué es importante, jóvenes, por Dios? Siempre se solicita que el carro esté en óptimas condiciones, que los frenos estén bien, que estén con cinturón de seguridad, no excesos de velocidad. Todo eso tiene que ver a la hora que van a hacer el examen porque se llama sentido común, ¿verdad? Entonces, todos esos montón de organismos que se hacen en un todo es lo que hablamos sobre los requisitos de seguridad en carretera, ¿verdad? El extintor, los triángulos, por aquí lo vemos, ¿verdad? Extintor, los triángulos, cualquier otro dispositivo análogo, chalecos retroreflectivos en caso de andar en moto o en bicicleta, en fin, todo lo que nos ayude a que nos vea otro conductor y no tengamos un accidente, ¿verdad? Existe una figura que normalmente no se utiliza, que es el aprendiz con permiso temporal, en donde debe andar asistido. Esto es una pregunta que me han hecho un millón de veces, ¿verdad? El aprendiz con permiso temporal debe estar asistido por un acompañante o instructor que posee una licencia de conductor del mismo tipo o superior a la que aspira, la cual deberá encontrarse vigente y haberse obtenido al menos con 5 años de antelación. Han preguntado montones de veces. Resulta que, jóvenes, en Costa Rica, la gente piensa que ese permiso temporal le faculta para andar en la calle para todos lados si quiere. Ese, ese permiso es para poder manejar en la calle cuando estás haciendo una prueba de manejo. No porque usted pueda, como en los Estados Unidos, que a los 16 años le dan su permiso de conducir y ya. Por algo se le dice permiso temporal. Le están dando una oportunidad para que usted pueda demostrarle a su instructor que usted ya es suficientemente responsable y prudente para obtener la licencia. No puede oler a licor, jamás. No puede haber hostigamiento, no lo dice aquí, pero también el instructor tratando mal a la persona para que pierda la prueba. Los requisitos para obtener la licencia, ¿verdad? Para obtener por primera vez la licencia, tiene que ser mayor de edad, por eso volvemos a lo mismo de lo que hablábamos sobre la licencia de los menores de edad. Aquí nos hace una salvedad, ser mayor de 18 años, salvo para licencia A1, que es moto, que pueden obtener los mayores de 16 años con permiso de sus padres.
Para la licencia B2 debe ser mayor de 20 años y para la B3 y B4, ojo, como esto es importante, pregunta de examen, B3 y B4 mayor de 22 años, ¿verdad? Eso de la licencia de moto de 16 años, esa figura ni se aplica en Costa Rica. Es una figura que no se aplica porque no, eh, los chiquillos no van a sacar eso, porque se exponen en caso de un accidente grave a ser juzgados como mayores de edad. Yo creo que a un joven no le gustaría eso, ¿verdad? Otros requisitos es saber leer y escribir. Eso no es cierto. Eso es discriminatorio. Hay personas que por su dificultad de lectura no ven, porque no tienen, ¿cómo se llama? No hablan, son sordomudos. La ley no puede impedir que cualquier persona que pueda realizar hasta por braille. En Estados Unidos hay ciegos que manejan y manejan muy bien. Eh, Sobre todo bicicletas, no sé, tienen un sistema, radares, pero en Costa Rica eso no hemos avanzado para tanto, ¿verdad? Haber hecho el debido curso teórico, que es el que les estoy ofreciendo, haber hecho el curso práctico con un instructor en un vehículo, haber aprobado el dictamen médico, en fin, tener totalmente aprobado el curso básico de educación vial, ¿verdad? Esto es una normativa, el artículo 254 bis del Código Penal nos indica que toda persona que maneje sin esos requisitos se puede ser castigado no solo con pena de multa, sino por desobediencia hasta con meses cárcel y hasta años, y hasta puede ser muchos años en caso que haya incurrido en algún accidente, ¿verdad? Tenemos la primera licencia, jóvenes, que la ONU autoriza a conducir automotores tipo bicimoto y motocicletas. Fue lo que hablamos de los chiquillos de 16 años, de combustión interna, cuya cilindrada no supere los 125 cc. En caso de que estos cuenten con motores eléctricos o híbridos, la potencia máxima no puede ser 11 kilovatios. Eso también, aquí no hay mucho porque son carísimas, ¿verdad? Están queriendo hacer vehículos híbridos. De hecho, tuve la oportunidad hace unos años de andar de un señor, creo que era un BMW híbrido, y eso era un avión, era algo bellísimo, pero así vale porque economiza mucho y no contamina, pero así cuesta, tal vez unos 50 millones de colones. La A2 autoriza conducir automotores tipo bicimoto y motocicletas que no superen los 500 cc, o sea, motos grandes. Las famosas pandilleras, las famosas eh, pisteras, esas mototas enormes que hasta tienen campo para poner hieleras y todo. Si es superior, si es inferior a 500, obviamente que no llegue al 125 cc, la licencia que tiene que obtener es la A2. La A3, por su parte, autoriza conducir vehículos automotores tipo bicimoto y motocicleta de combustión interna, eléctricos o híbridos, sin límite de cilindrada. Normalmente lo que le piden a muchos mensajeros es que tengan la A3, porque una persona A3 puede andar cualquier tipo de esas motos de Uber Eats o de Didi, pueden andar una moto pandillera, pueden andar cualquier tipo de bien mueble de dos llantas sin ningún impedimento, porque tienen la licencia que les autoriza eso. Licencia B. La licencia B ya nos trasladamos a los vehículos, ¿verdad? Autoriza conducir vehículos de 4.000 kilogramos, ¿verdad? En realidad, todos, ¿verdad? Todos los cargos normales, toda aquella persona que aspire a trabajar, eh, a tener un carrito, ¿verdad? Tiene que tener la B1, esa es la licencia pura y simple que todo el mundo busca para tener vehículo, ¿verdad? La B2
Estamos hablando que ya son pues automotores de mayor cilindraje, de mayor peso, 8.000 kilogramos. Ese tipo de, son camiones, ¿verdad? No camiones pues de gran gama, de varios, de varias toneladas, sino son camiones pequeños, muchos para lo que son, por ejemplo, los distribuidores de estos, de galleta, de la Kitty, de mortadelas, esos carritos pequeños con un cajoncito atrás. Tampoco muy pequeño porque podría con solo la B1 andar. Digo, un camión pequeño, en otras palabras. La B3, por su parte, autoriza conducir camiones más grandes. Esos podríamos hablar que es como los camiones de la Coca-Cola, como los camiones de la Dos Pinos, camión más amplio, más grande. Eso, cuando usted va a aspirar a la licencia, se lo especifican para qué es, sobre todo si usted lleva el vehículo, ¿verdad? El mismo instructor o la persona que le va a hacer el examen le va a decir que usted vaya, obviamente indicado que es el tipo de licencia que va a obtener. El B4, por su parte, eso es como hablamos de la A3, no sé si se acuerdan, de la licencia A3 de moto, que le permite andar todo tipo de bienes muebles de dos llantas. La B4 autoriza a la persona a andar cualquier carro, desde un carrito pequeñito de 4.000 kilogramos hasta un enorme carrote de esos de los que usan, por ejemplo, los transportistas de madera, de piña, esos grandes que tienen hasta carreta. Ojo, que no estoy hablando de trailers, ¿verdad? Licencia C. La licencia C es algo especial que tienen los transportistas para poder en su vehículo, mediante el cobro, transportar a una persona a cierto lugar. Es una licencia que se le hace a los taxistas, que diferente a las personas que optan por la B1 y la A1 en general, ellos tienen que llevar un curso de servicio al cliente, tienen que llevar un curso adicional de trato a las personas, casi nadie lo tiene, pero me contaba un señor que un día que andaba en Palí con mi esposa, que ellos tenían que ir de lunes a viernes durante 15 días y si faltaban perdían eso. Y hacían un montón de cursos de relaciones humanas, de dirección, de paciencia, primeros auxilios. Ahora eso no se hace, pero antiguamente sí. La licencia 2, C2, autoriza conducir automotores de transporte público, pero ya más grande, sea un autobús, una microbús o una buseta. El C1 es taxi, el C2 más grande, ¿verdad? Autobús o una buseta ¿cómo se llama?, de estudiantes. Hay licencias que se les dice especiales porque en realidad tienen una disponibilidad específica para alguna cosa. La licencia D1 autoriza conducir tractor de llantas. La licencia 2 o D2, tractores de oruga, o sea, ya camión de trabajo grande, ¿verdad? La D3, a conducir otros tipos de equipo especial, no contemplados en la D1 y la D2. Se me ocurre una niveladora, se me ocurre una excavadora, ¿verdad? Licencias E. La E1 autoriza conducir vehículos comprendidos dentro de las 2 o 3 o 4 ejes. Estamos hablando que es tráiler con carreta, ¿verdad? Camiones enormes que es el eje, las piñas de llantas que traen algunos carros, traen no traen solo las tradicionales, sino traen demás, ¿verdad? Dentro de la disponibilidad para optar por tener licencia, se deben visualizar algunas reglas generales de seguridad vial, ¿verdad? Al usar las vías públicas, los conductores, los pasajeros de los vehículos y los peatones deben
como les dije al principio, respetar las señales de tránsito, ser vigilante de automotores que no estén respetando las leyes de tránsito, te puedan golpear, carros mal parqueados, puertas del carro abiertas, que no tenga extinguidor, que no tenga cinturones, las llantas lúcidas que puedan provocar un frenazo, un accidente, desinfladas, no haya gasolina, el líquido freno se esté, cuando esté fallando el freno como tal, en fin. La observancia de la ley de tránsito no se opone a que alguien, por su totalmente irrespeto a la ley, provoque un accidente porque entra totalmente culpable, ¿verdad? Me quedé un poquito aquí porque era más importante. El capítulo 3, el factor y vía de su entorno, es lo que hemos hablado ya todo el rato, ¿verdad? El factor vía y su entorno, jóvenes, tiene que ver con la vía o el lugar donde se muevan los vehículos para diferente lugar, diferente situación, sea por trabajo, por paseo, por placer, sean diferentes tipos de bienes muebles, sean bicimotos, sean motocicletas, sean cuadriciclos, sean carros de 4.000 kilogramos, de 8.000, de las piñas que se ocupen, sean chapulines, sean tractores, no importa. En la vía donde ellos anden se llama factor vía y su entorno. ¿Por qué entorno, jóvenes? Entorno es lo que está alrededor. Si usted tiene una, una calle al frente, se supone que la municipalidad tiene que prever un posible accidente y tiene que haber una acera, ¿verdad? Tiene que haber también una señalización de caño para las aguas pluviales. Tiene también que haber bordes de la acera para que se impida el parqueo de carros en líneas amarillas. En fin, tiene que haber componentes específicos para ayudar a la justicia o al juzgado o al oficial de tránsito en su defecto como responsable de hacer cumplir la ley, ¿verdad? En la vida rural, jóvenes, como dice acá, ¿qué es rural? O sea, son calles que están larguito, en una finca. Mucha gente lo que hacen es que mi licencia tiene, porque Menganito vive a 200 metros de fulanito, entonces agarra la moto y se va. Le compró la moto como si fuese una bicicleta. El problema es que si llegan a tener el problema de un accidente, eh, por la misma omisión del debido cuidado, van presos. Y si los agarra un oficial de tránsito, pues perdieron el vehículo inmediatamente, sin posibilidad de recuperarlo, ¿verdad? Aunque hayan pagado 100 millones. Este tema no lo habíamos visto porque hemos hablado varias cosas. Los señalamientos o las señales de tránsito. Jóvenes, a grosso modo todos conocemos las señales de tránsito como tal, a tal punto en que sabemos qué significa un alto, qué significan las luces, qué significa un semáforo, qué es el SEDA, qué es doble a la derecha, aunque el semáforo esté en rojo, para qué sirven la doble línea en las calles, por qué en ciertos lugares hay una no estacionar y en otros sí. Esas son las señales de tránsito. Por sentido común, eso con solo que la vean a la hora de hacer el examen, no van a tener ningún problema, ¿verdad? Eso es todo. Ok. ¿Qué es el factor vehículo, jóvenes? Ya vimos el factor humano, o veremos el factor humano en completo, pero el factor vehículo, ¿a qué se refiere? El factor vehículo es el debido cuidado que usted tiene que tenerle al carrito que usted tenga para evitar un accidente, para evitar un daño al patrimonio o al bien jurídico protegido que puede ser
El otro vehículo, una casa en caso de un choque, o el más trascendental, que es la vida humana, en caso de una lesión grave o en el caso pues, de una pérdida humana. Ese factor vehículo tiene que ver en que usted tenga que revisar que las luces estén bien en caso de conducir de noche, que sus retrovisores estén en buen ángulo para poder ver para atrás. Mucha gente cree que el retrovisor del vehículo es solamente un lujo o un adorno y no para nada. Que las llantas no estén en mal estado, que frene bien, que tenga sus luces reflectivas como tienen que ser, luces de aviso de parking, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con el factor vehículo. Vamos a avanzar un poquito porque ya esta explicación es de 3 lecciones y ya llevo 2. Entonces, para no dejar ningún tema por aparte, jóvenes, ¿verdad? Lo que hablábamos entonces, lo primero que hablábamos era el factor del vehículo, ¿verdad? El factor que lo que tenga que ver con el factor de protección del vehículo como tal. Pero aquí es el factor humano, o sea, lo que importa, usted y yo, en donde las personas que, por ejemplo, trabajan en mucho tiempo en lo que es en transporte público, por ejemplo, con la C1 en taxi o la C2 en busetas, tienen que aprender a sentarse, aprender a tener paciencia, a estar con el deber de cuidado lo más y mejor para no quedarse dormidos, sobre todo no solo por la gente que lleva, sino por ellos mismos, ¿verdad? Y para no ocasionar un accidente. La forma de manejar segura es la forma de respetar el espacio que maneja el otro, es respetar el parqueo del otro, es respetar todo lo que tenga que ver con el bien del otro. Como usted quiere que respeten su espacio y su vehículo y sus bienes, igual esa persona espera eso mismo de usted. Si ven, yo no les leo todo esto porque en realidad se nos haría inmensamente grandísimo y yo lo que quiero es hacerles una explicación de los 10 capítulos y pues invitarles, porque el material yo lo tengo acá y es de muy, muy buena calidad. Ok. Y eso ya hablamos sobre el factor humano y el factor vehicular, ¿verdad? Dentro de lo que hablábamos ahorita, recordemos que la persona que está muy cansada, está ebria, que no anda lentes, se supone que mejor no maneje, ¿verdad? Por eso, si toma, no maneje. Eso es un eslogan que hacía el tránsito hace muchos años. No maneje, porque puede provocar una tragedia. Si hay contaminación, si tiene los ojos irritados, si tiene, se le quebraron los anteojos, si tiene alergias graves, mejor no manejar. También el sueño es gravísimo, porque una persona con sueño puede provocar obviamente un daño pues muy, muy importante porque pierde el deber de cuidado porque entra en otro tipo de sensación y puede matarse, ¿verdad? Eso igual lo que ya les dije sobre el alcohol, ¿verdad? Persona borracha. Hay un grado permitido de alcohol en la sangre. Lo más curioso es que ese grado permitido es como darle dos tragos a una cerveza y chiquititos, ¿verdad? O sea, una persona con una cerveza ya por dentro ya se pasó el nivel de alcohol en la sangre y por consecuencia es un problemón, ¿verdad? Vea lo que les acabo de decir. El porcentaje de alcohol en la sangre es como darle 2 tragos a una botella solamente. Dentro de eh, las condiciones mentales, emocionales para usted poder manejar a gusto y como tiene que ser, vamos a ver eh, algunos tipos y algunos sistemas. La homeostasis, que es un fenómeno que pueden sufrir los conductores cuando ven que la tarea que están realizando es inferior a su capacidad mental. Eso se da mucho con personas que ya están cansadas de trabajar en X lugar. Entonces ven muy cansados y se terminan fatigando y muchos se duermen, muchos pierden la orientación del manejo, pueden hasta atropellar a alguien
y no por maldad, sino por simplemente fatiga mental. Otro es el exhibicionismo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No significa que exhibicionista no es aquel que ande desnudo, no, no, no. Exhibicionismo tiende a ver a las personas que manejan con una mano o que vienen abrazando a la doña con una mano y que la doña le hace el cambio, o vienen fumando con la cerveza en la otra mano. Eso tiene que ver con el exhibicionismo. Tiene que existir deber de cuidado. Otro es temeridad. Las personas que van como que se les van a calentar los frijoles y van rapidísimo. Las personas iracundas también. El negligente o perezoso es aquel que va rapidísimo en una calle mojada, sabiendo que se puede hasta matar, ¿verdad? Y eso tienen que tener todo tipo de cuidado el conductor cuando pues transite, y sobre todo si no le importa su vida, pues debe por lo menos pensar en la vida del señor que viene de su casa a ver a sus chiquillos, de la muchacha que está deseando llegar a dar un beso a su bebé, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con eso, el deber de cuidado. ¿Qué son las normas de circulación? Ese es el capítulo número 6. Ustedes verán que en mi material todo viene determinado y específico, ¿verdad? La norma de circulación es la ley que tiene que respetar, en este caso, el peatón, si es habitual cuando va a su trabajo, que va a pie, entonces tiene que respetar a su derecha en las calles, respetar las señales, ver los semáforos y también tener sentido común, porque puede haber un semáforo y me ha pasado tantas veces y me mando en rojo y si no me quito me levanta el carro, ¿verdad? El deber de cuidado no tiene que ver exactamente con lo que diga eh, el semáforo, sino también que usted saque por sentido común que hay personas que no les interesa la vida de uno, ¿verdad? Desgraciadamente. Entonces, es lo que les decía, no transitar en lugares donde no hay aceras, no transitar en las líneas de tren, no transitar en pistas de aterrizaje, no transitar de noche sin cintas reflectivas, ¿verdad? Obviamente, para nadie es un secreto la cantidad de accidentes que han sucedido, ¿verdad? Vamos a llegar al otro capítulo. Es importante, que, jóvenes, que si usted, bueno, eso es importante, es de lo mismo que les dije, pero siempre me gusta, pues, hablar sobre eso. Para la persona que maneja, existe, si falta el deber de cuidado, un daño reparable o irreparable para otra persona como tal. Cuando usted provoca un daño sin usted quererlo ocasionar, se llama accidente. El accidente como tal es una acción culposa cometida por los conductores de un vehículo. Llámese el muchacho que por darle un beso a la novia perdió la calle y mató, porque tiene que ser solo un ser humano, a un animalito indefenso. Porque volvió a ver al chiquillo malcriado que está peleando en el asiento de atrás y quedó pegado en un poste, quebró ese poste. Ese bien es del Estado, lo tiene que pagar. Se volvió el viejo depravado a ver a una muchacha en la calle, perdió el deber de cuidado que tiene que ser y atropelló a alguien en la parada de un bus. Todos esos accidentes, en algunos casos, digo en algunos, como profesional en derecho se los digo, son culposos. Culposo no significa que usted tenga la culpa. Siempre ha habido un problema con la palabra culpa. La culpa no es referente a que yo, por estar descuidado, me jale una torta. No, en derecho, la culpa es que no fue a propósito. Fue sin querer, queriendo, como dice el Chavo. Cuando alguien hace queriendo de verdad, se llama doloso. El dolo es que yo quise hacerlo. Vengo manejando y veo a un chavalo que no me cae bien, acelero y lo mandé con todo y lo mandaba las manos al cielo, ¿verdad?
Eso no hay culpa. Es que no tuvo la culpa. No, no tuve la culpa. Tuve toda la disposición de matarlo. Y se llama homicidio. Y la imagen de homicidio de tránsito no, lo maté, es homicidio. ¿Verdad? Entonces, trato de explicarles lo más fácil, ¿verdad? Ya saben que los tecnicismos para un profesional son muy viables y no me interesa que se me compliquen también, ¿verdad? El capítulo 7 son las rotondas. Jóvenes, ¿qué es una rotonda? Si vamos a San José, que hay muchas, eh, por ahí yendo a Zapote, veremos que hay vías circulares que tienen diferentes tipos de señalizaciones. ¿Qué son esas vías? Círculos que salen a diferentes vías. Por ejemplo, la que va, en el caso de San José, la que va para Zapote, la que va para San Francisco de los Ríos, la que va para San José, la que va para Cartago. Entonces, la persona que viene tiene que fijarse si tiene que dar el SEDA a la hora que viene en la calle o tiene que se lo tienen que dar. Si no hay semáforos, hay una debida disponibilidad de la ley que habla sobre las rotondas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ventaja de una rotonda? Obliga a controlar la velocidad de los vehículos que la atraviesan. Pues su radio, recordemos que es el radio, ¿verdad? Que son circulares. Entonces, tienen que dar toda la vuelta para salir por otro lado y no afectar el flujo normal de vehículos. El radio le impide superar cierto límite para no volcarse. Ofrece fluidez al evitar la necesidad de semáforos, reducen el número y la gravedad de los accidentes y por su estructura de funcionamiento reducen el tiempo de espera por parte de los usuarios que tengan que pasar, sea en carro o a pie, ¿verdad? El conductor y la contaminación ambiental. Ese es el capítulo 8. Recordemos que el código del manual del conductor son 10. Con esta explicación, jóvenes, y una buena leída, ustedes pasan. Porque no hay que ser muy técnico para poder sacar por deducción que lo que se busca es que ustedes conozcan la función del carro, qué significan las señales, qué deben andar en el carro y cuál es el deber de cuidado. Son 4 cosas, ¿verdad? El conductor y la contaminación ambiental. Todos sabemos que si usted anda su vehículo, usted contamina, ¿verdad? Porque los vapores, el humo que su carro tira, se va a la atmósfera y eso provoca el efecto invernadero de los que tenemos tantísimo problema. Y como dice la teoría, dice que produce 2.3 kilos de dióxido de carbono y un 40% de la contaminación de ríos y lagos. Casualmente procede del aceite usado para el motor. Por eso es que están buscando los vehículos híbridos, que sean por electricidad, porque ya no hay petróleo. Y cada vez que encuentran un medio de transporte o una gasolina diferente, extrañamente desaparecen las fórmulas, ¿verdad? Entonces, la contaminación en el aire de las ciudades por el monóxido de carbono, CO2, un gas inodoro, incoloro, capaz de producir la muerte, es una de las principales preocupaciones porque se incremente conforme a que haya más vehículos. Eso es lo que estábamos viendo con respecto al efecto invernadero de la contaminación ambiental. De la contaminación ambiental. Todo eso ustedes ven en San José sobre todo, que pasa un camión y le tira una nube de humo negro a uno y se llega a su hogar y se pasa una toalla en la cara y esa toalla queda negra. Toda esa cochinada que le quedó a usted en la cara, se la acaba de tragar usted en sus pulmones también, en sus ojos, en los bebés que andan en los carritos, en las comidas que usted está ingiriendo, en los ríos hermosos de peces, que por cierto, hoy se me murió el pescadito de mi hijo, en los pajaritos, en todo tiene que ver la contaminación ambiental, porque siempre he llegado al convencimiento que el mundo tiene cáncer y no es el petróleo,
no es los productos radiactivos, no es la lava de los volcanes. El cáncer del mundo somos nosotros, porque nosotros teniendo algo tan bello dado por Dios, lo destruimos buscando lo que no se nos ha perdido y contaminamos el paraíso que Dios nos dio, ¿verdad? Otro tipo de contaminación es la contaminación sónica. Sónica tiene que ver con sonido. Entonces, ¿qué es contaminación sónica? Aquel muchacho que viene con su equipo de sonido. Bueno, lo que voy a decir no lo tomen a mal, es que no me gusta, pero yo respeto a cada quien. Con aquel reggaetón a 50 o 100 decibeles, donde el permitido son 20, o sea que aquello retumba que se le quieren reventar los anteojos a uno. Eso se llama contaminación sónica. Puede provocar accidentes porque la persona pierde el deber de cuidado. Además que por ese retumbo que vienen oyendo, no pueden oír un pito, pueden oír un tren que viene, pueden oír alguien gritó que el chiquito salió corriendo porque se le fue la bolita y no tuvo el deber de cuidado. Para mí, primero, los vehículos, algún día voy a tener mi carrito, se puede oír música normal, pero la música es para mí, no para que una persona a 200 metros la escuche, porque para mí eso es otro tipo de persona, el tipo de descuido, el tipo de irrazonabilidad, la pérdida del deber de cuidado, tiene que recaerle un montón de procesos encima por descuidado e inoperante, ¿verdad? ¿Qué es la contaminación lumínica y qué es la contaminación calórica? ¿Y qué es la contaminación electromagnética? ¿Verdad? La contaminación lumínica es la que provoca el alumbrado público, las pantallas de publicidad y las luces de los vehículos. Produce fatiga visual, reduce la percepción y en consecuencia puede provocar un accidente. Antiguamente andaban unos carros con unos halógenos grandotototes y los chicos se sentían Miami Vice, ¿verdad? Pues resulta que yo en un carro cansado de trabajar y esos 4 halógenos enormes, más los de abajo que tienen, me encandiló y me mataron. Me estrellé contra el carro. Eso tiene que ver, o vengo yo soplado y hay un montón de Plácido Domingo en Costa Rica, carteles enormes a los lados de la calle, nightclub porque yo no me meto en esos lugares, circo de los hermanos Juárez en el otro, eh, Burger King, me encantan las hamburguesas, al otro iluminado. Me puse a ver un anuncio y me estrellé. Eso es, pierdo la atención por la luz y porque eso atrae. Entonces uno pierde la atención del mal, ¿verdad? Y eso ya, bueno, ya ese tema de la contaminación del aire, eso es lo que ya hablamos, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, todo eso, ¿verdad? Nos quedan los últimos 2 temitas, jóvenes. Uno que es el que todo el mundo me ha pedido, por eso es que lo estoy dejando de último. Ya casi llegamos. La conducción técnica o económica eficiente. Eso es lo que hablamos antes. Entre usted tenga su carro con la mejor disponibilidad de llantas, con el aceite, con una protección adecuada, su carrito como tal no va a contaminar tanto, ¿verdad? Muchas personas no lo usan tanto para evitar precisamente la contaminación. Muchas personas tienden a irse mejor al trabajo a pie. El problema es que hay mucha delincuencia y se termina perdiendo la objetividad de las cosas y termina siendo uno agredido por algo. ¿Qué se busca para mantener su carrito? Cambio de aceite, afinado de motores, control de la presión de neumáticos, revisión del desgaste de las llantas, planificación de las rutas de viaje, ¿verdad? En cuanto al cuidado del vehículo, se recomienda la revisión diaria de la presión de las llantas, del refrigerante, del radiador, del nivel del aceite del motor, de las luces y las escobillas. Periódicamente se debe revisar el líquido frenos, ¿verdad? En caso de transporte público también, aparte de eso, tienen que tener las normas de protección al pasajero,
porque ya han llevado los cursos, ojalá, de atención al pasajero y al público, ¿verdad? Y el último tema, que es el que todo el mundo me ha pedido, es el capítulo 10. Recuerden que ya hablamos acerca de las licencias A1, A2 y A3, ¿verdad? Jóvenes. Entonces, vamos a dejar ese último rato para hablar sobre el último punto del manual del conductor. Ven que me brinco muchas cosas, pero es que no puedo leerles todo ni explicarles todo porque nos duramos 10 horas. Esta clase magistral de 3 lecciones es para explicar de manera objetiva y pronta los 10 capítulos, ¿verdad? No todo porque es imposible, ¿verdad? Ok, jóvenes, ese es el capítulo más importante que me han preguntado. La conducción de motocicletas es el último capítulo, el número 10. Conducir una motocicleta requiere conocimientos, aptitudes, habilidades específicas. El riesgo de sufrir un accidente aumenta por cuanto debido a que la motocicleta puede volcarse con más facilidad. El clima, el entorno y el estado de la vida dificultan la conducción. El reducido tamaño de la motocicleta, de la moto dificulta ser vista. Y muchos vehículos se aproximan demasiado a las motos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener algunos elementos que vamos a ver. El chasis de una moto es usted. O sea, en un carro pues tiene su armatoste. En caso de un accidente pues le van a dar a esa protección donde están las ventanas, donde está el dash, donde está la tapa, donde están los aros, todos. En el caso de la moto, usted es todo eso. Entonces, la gente a veces tiende a olvidarse que el motociclista es una persona que necesita llegar a su casa, que tiene familia, que está trabajando y se le olvida que es una persona como usted y como yo. Entonces, ¿qué es requisito para un motociclista? Ande su cinta reflectiva. Un casco no es para andar jugando como esos cascos que les ponen Dragon Ball y un montón de cosas. El casco es exigido, es obligado para proteger su cerebro. Traen un almohadón adentro en caso de un accidente para que la vibración de su cerebro no provoque una hemorragia cráneoencefálica, ¿verdad? El casco como tal, entre las cuestiones necesarias, es el elemento más importante, como les estoy diciendo, para las lesiones en su cabeza. El chaleco facilita ser vistos por otras personas, sobre todo de vehículos, ¿verdad? Los guantes, obviamente, para poder tomar la manivela como tal fuerte y que no vaya a resbalarse en caso de lluvias, en caso de líquidos, llámese aceites, llámese gasolinas que pueden aflojar la mano. Las botas, por supuesto, todo eso tiene algo que ver, las rodilleras y coderas, la capa, las gafas. Esto es importantísimo, la cinta reflectiva, ¿qué es eso? Es la cinta amarilla o anaranjada fosforescente que se pone en los motociclistas para que usted y yo lo veamos. ¿Cómo se elige una moto? Esta pregunta es muy subjetiva, en realidad. Recordemos en las primeras unidades que hablamos sobre los tipos de licencias. A1, moto de 125, puede ser un chiquillo de 16 años que la tenga. A2, menos de 500 cc. Y A3, cualquiera. Cualquier persona con esa licencia puede manejar cualquier tipo de motocicleta, ¿verdad? Entonces, usted depende de las necesidades que la ocupe. Por ejemplo, hay personas que les gustan las motos grandotas, pandilleras, pues eso es cosa de gustos y cosa de bolsillos y puede pagar una pistera de 4 millones o una scooter, una pandillera, una montañera, en fin, la que usted decida y la que su bolsillo le permita comprar, ¿verdad?
Recordemos muchas cositas. La motocicleta como tal, como bien mueble, tiene que ser inscrita en el registro público, tiene que tener seguro en el INS, tiene que tener una carta-venta, porque todos los vehículos tienen que tener su cédula de identidad. Eso es lo que se inscribe en el registro mueble, y eso tiene que haber una escritura de abogado. En caso que usted quiera deshacer de ella o venderla, comprarla, tiene que ser mediante abogado. Si la quiere poner a responder por una deuda, la puede poner como prenda. En fin, la moto es un bien súper importante, pero también súper peligroso, ¿verdad? Y entonces, pues, lo más importante que podemos ver, la moto es para una persona o para dos. He visto 4 o 5 en una moto, sobre todo no en Costa Rica, sino en otros países, como la India, que hasta 6 personas en una moto. El deber de cuidado perdido, igual. La moto tiene su retrovisor, tiene su lujo, muy bonito, muy todo, pero muy peligroso, jóvenes también. Entonces, tipos de motos de 125 cc's, de 500 cc's, hay pandilleras, hay montañeras, hay scooters o los scooters, esos de colores que tienen un capó atrás para echar cosillas, muy dadas por los transportistas. Bellísimas motos Harley Davidson de 9, 10 millones. Como les digo, eso es cuestión de bolsillo, ¿verdad? Y como tal, tiene que haber un respeto, no solo a la persona que tiene un vehículo de 4 llantas, carro, como al que tiene 2. Y lo más importante también, jóvenes, que lo más importante que ustedes pueden proteger es su vida. Y no solamente porque sea la vida de su mamá, de su papá, de sus chiquillos, de su señora, sino la vida de su especie como tal, no perdiendo el deber de cuidado cuando maneje, no consuma licor ni drogas, no ande viendo lo que no tiene que ver, pellizcado. Su carro es un beneficio, no es un lujo, es una necesidad, es algo como si fuera su hijo que depende de usted. Cuídelo y cuida a los demás. Un placer enorme. Soy el profesor Eric Víquez y como les digo, esta explicación no es tradicional como un chico de tránsito que explica por encima. Yo les explico con leyes y fundamentos porque merced a mi carrera de Derecho puedo explicarles de una manera más profunda, más profesional y más útil para el examen. Saludos, hasta luego.